Hola, en esta entrega vamos a revisar algunos de los métodos que se utilizan para llevar a cabo la detección y en algunos casos también corrección de errores para los casos en los cuales transferimos nosotros información entre un origen y un destino. En una entrega anterior habíamos revisado esta estructura que corresponde al formato de la trama Ethernet y entre otras cosas habíamos mencionado que uno de los datos que se anexan a esta información es algo conocido como el CRC, que corresponde a un bloque de datos adicionales. Sí, este es un ejemplo del uso de una suma de verificación que se anexa a los datos que vamos a enviar para que el receptor pueda de alguna forma verificar la integridad de la información que estamos transfiriendo aquí. Entonces, este es un ejemplo. En esta entrega lo que vamos a ver son varios ejemplos o varios métodos que se utilizan para llevar a cabo precisamente el cálculo de estos bits adicionales que vamos a agregar, ¿sí? De tal manera que el receptor de la información que estamos transfiriendo pueda verificar la integridad de los datos y pueda detectar algunos errores. Bueno, algunas de las técnicas utilizadas más comunes son las siguientes. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, los bits de paridad. Sí, también podemos hacer uso de los bits de paridad con arreglos de dos dimensiones. Esto se conoce como paridad de dos dimensiones o paridad bidimensional. Y en estos casos lo que hacemos es utilizar un cierto tipo de matrices que ahorita vamos a revisar. Otro ejemplo más son los famosos checksum o sumas de verificación. Sí, y otro ejemplo también muy importante son los códigos CRC, que también se conocen como códigos de redundancia cíclica, también se les conoce como códigos polinomiales. Sí, dado que se hace uso de polinomios para llevar a cabo el cálculo de las sumas de verificación. ¿Sí? Bueno, en todos los casos, en cualquiera de esos métodos que utilizamos, de la misma forma que lo mencionamos por ahí con el caso de la trama Ethernet, lo que vamos a hacer nosotros es tomar un bloque de datos, vamos a suponer que esta es toda mi información, y sobre esa información vamos a calcular un conjunto de bits adicionales. ¿Sí? Esos bits se los vamos a anexar a nuestros datos. ¿Sí? Ese tipo de información se conoce también como bits redundantes o bits adicionales. Esos bits redundantes se los anexamos a nuestros datos y esos bits en todos los casos le van a ayudar al receptor a verificar la integridad de esto. Entonces, en cualquiera de esas técnicas, tanto en el manejo de bits de paridad, la paridad bidimensional o en dos dimensiones, las sumas de verificación y CRC, siempre lo que vamos a hacer es anexar un conjunto de bits redundantes y esta es la información que le vamos a transferir al receptor. Bueno, para el caso de los bits de paridad, esta técnica funciona de la siguiente manera. ¿Sí? Tenemos nosotros un bloque de datos, vamos a suponer que nuestros datos son estos, ¿sí? Y a esos datos les vamos a anexar un bit adicional, que es este bit que tenemos aquí, ¿sí? Inicialmente, este bit lo voy a eliminar inicialmente, ¿sí? Inicialmente ese bit lo vamos a tener vacío y vamos a hacer lo siguiente con ese bit, ¿sí? Este bit entonces se lo anexamos a esta información que ya teníamos, ¿sí? Hay dos formas de manejar la paridad. Una de ellas se conoce como paridad par y la otra se conoce como paridad impar. ¿Sí? Este método se basa en lo siguiente. Lo que vamos a hacer es tomamos el bloque de datos y vamos a contar, ¿sí? Vamos a realizar un conteo de la cantidad de números iguales a 1 o de la cantidad de bits iguales a 1 que tenemos en este bloque. Por ejemplo, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 7 bits iguales a 1 aquí. Si yo estoy manejando una paridad par, entonces lo que voy a hacer es, en este bit adicional, vamos a colocar un valor de tal forma que la cantidad de unos en este bloque de datos más el bit adicional se mantenga como par. Por ejemplo, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits iguales a 1, entonces aquí tendríamos que colocar un bit igual a 1 para que la cantidad de bits iguales a 1 sea par. Si por el contrario estamos nosotros manejando paridad impar, lo que hacemos es colocar aquí un 0 de tal forma que todo este bloque de datos más el bit de paridad mantenga una cantidad de unos iguales a un valor impar. ¿Sí? Entonces, básicamente se manejan dos tipos de paridad o dos formas de bit de paridad.
Uno se conoce como paridad par cuando tenemos que garantizar que la cantidad de unos en este bloque sea igual a un número par, y la paridad impar, en cuyo caso tenemos que garantizar que el conteo de bits iguales a 1 aquí nos dé un número impar. Bueno, el tipo de paridad que vamos a utilizar se tiene que acordar obviamente entre el emisor y el receptor. Entonces, previamente, antes de comenzar a transferir la información, tanto el emisor como el receptor acuerdan el tipo de paridad a utilizar. A continuación, el emisor construye los datos agregando el bit de paridad y transfiere esa información hacia el destino, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso particular, si nosotros vamos a manejar una paridad par, dado que tenemos aquí un número de bits iguales a 1 igual a 7, tenemos 7 bits iguales a 1, para que la paridad se mantenga como par tenemos que colocar un valor de 1 en este bit. Si por el contrario manejamos paridad impar, entonces el valor que tenemos que colocar acá es un 0, para que esto se mantenga con una paridad impar, ¿sí? Ahora, una vez que esa información llega hacia el destino, ¿sí? Lo que hace el equipo de destino, el receptor, es verificar nuevamente este bloque de datos, ¿sí? Y verificar que la cantidad de bits iguales a 1 sea ya sea par o impar, dependiendo el tipo de paridad que acordamos entre el emisor y el receptor. Por ejemplo, si yo acordé con el receptor el manejo de una paridad par, ¿sí? Y yo recibo un dato como este, por ejemplo, vamos a tomarnos este valor, ¿sí? Yo acordé una paridad par y yo recibo este dato. Aquí, ojo, yo estoy modificando este bit, ¿sí? Estoy simulando aquí la ocurrencia de un error. Entonces, al llevar a cabo el conteo en el caso del receptor tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más el bit de paridad, tenemos una cantidad de 9 bits iguales a 1, lo cual ya no corresponde con la paridad par que habíamos acordado entre el emisor y el receptor. Y esa es la forma en la cual se lleva a cabo la verificación de estos datos, ¿sí? Haciendo uso del bit de paridad. Bueno, una de las ventajas de este método es que pues, agrega muy poca información adicional a los datos, solamente se agrega un bit, ¿sí? El retardo que se pudiera producir por el manejo de este método pues es muy pequeño, dado que solamente se tiene que llevar a cabo el conteo de la cantidad de bits iguales a 1, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un método muy rápido, le agrega muy poca sobrecarga en general tanto a los datos como al procedimiento para calcular la paridad y para verificarla. Pero una de las desventajas es la siguiente. Por ejemplo, aquí ya nosotros alteramos este valor. Si vamos a suponer que en este mismo bloque de datos ocurre esto. Yo ya alteré este dato y ahora vamos a alterar este. ¿Sí? Aquí vamos a colocar un 0. ¿Sí? Y además de eso, pues vamos a alterar, por ejemplo, este bit. ¿Sí? Este vamos a ponerlo en 0. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y vamos a verificar la integridad. Vamos a suponer que este es el dato que yo recibí. Aquí, ojo, se alteraron 1, 2, 3 bits. ¿Sí? Alteramos 3 bits. ¿Sí? Y ahora, si en el caso del receptor yo hago una verificación de la paridad, vamos a tener lo siguiente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits iguales a 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo originalmente, ¿sí? Déjenme regresar este valor, ¿sí? Vamos a suponer que estamos manejando una paridad par. Entonces, en el caso del receptor, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits iguales a 1. Ya tenemos la paridad par, entonces transferimos todo este bloque de datos, incluyendo el bit de paridad. ¿Sí? Ahora, en el camino ocurre lo siguiente, ¿sí? Yo aquí voy a alterar este bit, voy a alterar también este bit, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si en el caso del receptor se revisa la paridad, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits iguales a 1. Si eso corresponde con una paridad par, que es la que habíamos acordado entre el emisor y el receptor, entonces aparentemente este dato está bien. Pero el problema que tenemos es que sufrió dos alteraciones, ¿sí? Entonces uno de los problemas, una de las desventajas de hacer uso de este método de bit de paridad, es que este método no tiene la capacidad para detectar los casos en los cuales se producen más de una alteración, sobre todo
si se produce, por ejemplo, una cantidad par de errores, ¿sí? Es decir, 2 errores o 4 errores o 6 errores, ¿sí? Ya este método ya no nos permite poder detectar ese tipo de alteraciones, ¿sí? Entonces, bueno, pues es un método muy sencillo, un método muy rápido, tanto para calcular la paridad como para verificar esa paridad. Sí, agrega muy poca sobrecarga, pero a cambio de eso, sí, no tiene la posibilidad de llevar a cabo la detección de errores, de más de un error, en particular cuando ocurren errores en un número par de bits. ¿Sí? Bueno, otro de los métodos que se utiliza pues es el manejo de la paridad en 2 dimensiones. En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. A diferencia del bit de paridad en donde tomábamos nosotros bloques independientes de datos y a cada uno de esos bloques le agregamos un bit adicional, ¿sí? Y ajustamos ese bit dependiendo del tipo de paridad que estamos utilizando, ya sea par o impar. En el caso de la paridad en 2 dimensiones, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Vamos a tomar un conjunto de bloques de datos, no solo un dato, no solo un bloque, vamos a considerar varios. Por ejemplo, yo aquí estoy tomando 2, 3, 4, 5, 6 bloques de datos. ¿Sí? A esos bloques de datos, a cada uno de ellos le vamos a anexar un bit de paridad, ¿sí? A cada uno de ellos, y toda esa información la vamos a acomodar en forma de matriz, es decir, vamos a tener aquí mi bloque de datos más su bit de paridad, el siguiente bloque de datos más su bit de paridad, etcétera, ¿sí? Y bueno, con cada uno de estos bits lo que hacemos es verificar o establecer la paridad para el renglón correspondiente. Por ejemplo, este bit lo que hace es garantizarme que en este bloque de datos, incluyendo el bit de paridad, tenemos una cantidad par de unos. Esto suponiendo que se está manejando una paridad par. En el siguiente hacemos lo mismo. Por ejemplo, en este tenemos 1, 2, 3, 4, 5 bits iguales a 1. Entonces este lo establecemos en 1 para tener una paridad par. Y lo mismo hacemos con todos los demás. Ahora, una vez que yo ya establecí la paridad, ya ajusté la paridad para cada uno de los renglones, ¿sí? Lo que hice fue anexar una columna aquí para manejar la paridad de cada renglón. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora lo que voy a hacer es anexar un renglón completo para verificar la paridad, pero ahora por columnas, ¿sí? Por ejemplo, este bit me permite establecer la paridad o el manejo de la paridad para esta columna en particular. Por ejemplo, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 bits iguales a 1, entonces este lo ponemos en 0, suponiendo otra vez que estamos manejando una paridad par. En el siguiente caso tenemos 1, 2, 3 bits iguales a 1, entonces este bit lo establecemos en 0, 1, 2, 3 bits iguales a 1, este lo ponemos en 1, este en 1, y lo mismo hacemos con todos los demás, de tal forma que por columnas ahora, ¿sí? La cantidad de bits iguales a 1 sea un número par. ¿Sí? De la misma forma que lo hicimos con los renglones, ahora lo hacemos con las columnas, incluyendo la columna de la paridad que calculamos para cada uno de los renglones. Entonces también tomamos un bit adicional aquí, ¿sí? Para calcular la paridad para el caso de la columna de la paridad de los renglones, ¿sí? Entonces en este caso la información redundante que estamos agregando pues es una columna de paridad, ¿sí? Y un renglón también de paridad, ¿sí? Que es la información adicional que le estamos agregando a nuestros datos. Verificamos la paridad tanto por renglones como por columnas, ¿sí? Recuerden aquí, los datos que teníamos originalmente son estos, ¿sí? Y este renglón y esta columna que estamos agregando nos permiten verificar la paridad por renglones y la paridad por columnas, en el caso de la de abajo, ¿sí? Entonces, una vez que ya verificamos esa paridad y ya tenemos nosotros todos estos datos acomodados en una matriz, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Vamos a considerar cada una de estas columnas de forma independiente y la información que le vamos a enviar al destino, ¿sí? Va a ser de la siguiente forma. Tomamos la primera columna y la transferimos como un bloque de datos, ¿sí? Es decir, tomamos estos valores 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 y los enviamos aquí 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. ¿Sí? Tomamos la primera columna y la transferimos. A continuación tomamos la segunda columna y la transferimos, ¿sí?
Bueno, por cierto, aquí creo que este dato no está bien, porque aquí debería ser 1, 1, 1, ¿sí? 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y al final un 1, ¿sí? Que corresponderían a los valores de la segunda columna, ¿sí? Ahora sí, ¿sí? Entonces transferimos la primera columna, a continuación la segunda columna, después la tercera columna, etcétera, ¿sí? Incluyendo las mismas columnas de la misma columna de la paridad, ¿sí? Y en el momento que esa información comienza a llegar al receptor, el receptor lo que tiene que hacer es ir tomando esos bloques de datos, ¿sí? Y los va acomodando de la misma forma que los datos que recibimos, de la misma forma que los colocó el emisor para poder transferirlos. Entonces aquí vamos a poner el 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, que corresponde a la primera columna. En la siguiente, permítanme hacer una corrección, porque también aquí están modificados los datos. Aquí debería ser 0, ¿sí? La siguiente es 0 y la última es 1. Esto corresponde a la segunda columna, entonces yo calculo esto, transfiero las columnas y en el momento que van llegando aquí lo que hago es ir acomodando esas columnas en la misma posición que tenían originalmente, ¿sí? De tal forma que pueda yo reconstruir estos datos y a continuación pueda yo llevar a cabo el procedimiento de verificación de las paridades, ¿sí? Ahora, ese procedimiento de verificación se lleva a cabo de la siguiente manera, ¿sí? Bueno, antes de eso, este método también está basado en el siguiente, en lo siguiente, ¿sí? Cuando nosotros veíamos acá el ejemplo del bit de paridad, mencionábamos qué es lo que pasa en el caso de que se modifique un bit, ¿sí? Bueno, pues el bit de paridad, en caso de que un bit se modifique, me permite detectar ese error. Bueno, pues en la práctica, en realidad, la probabilidad de que se afecte solamente un bit de una secuencia de datos es muy, muy baja, ¿sí? Generalmente los errores no ocurren de esa manera, ¿sí? Una vez que ocurre un error en un bit, generalmente ese evento o esa condición que está generando ese error termina afectando a toda una secuencia de bits consecutivos. Esto es algo que se conoce como una ráfaga de errores. Los errores siempre van a ocurrir en ráfaga. Sí, eso es algo que ya estadísticamente se ha probado. Los errores siempre ocurren en ráfaga y las ráfagas terminan afectando a toda una secuencia de bits consecutivos. Sí, por ejemplo, al transferir estos datos yo podría tener algo como lo siguiente. ¿Sí? Por ejemplo, déjenme corregir también para que corresponda con los datos que tenemos arriba. ¿Sí? Este bit debería ser así. Este bit debería ser así. Y el último debería ser un 1. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, yo transfiero estos datos y al transferirlos, en la práctica lo que ocurre realmente es esto. Si este bit se modifica, seguramente la probabilidad de que los demás se modifiquen es muy alta. Generalmente ocurre cuando yo detecto un bit alterado, en realidad ese es el primer bit de una ráfaga de errores, ¿sí? Es decir, una secuencia de bits que fueron alterados. Por ejemplo, en este caso, estamos nosotros aquí considerando una ráfaga de tamaño 6, ¿sí? Es decir, una secuencia de bits consecutivos, ¿sí? Que fueron alterados, ¿sí? Entonces, los errores pues generalmente ocurren de esta forma, ocurren en ráfagas, no. Ok, bueno, cuando nosotros transferimos este bloque de datos, una vez que ya anexamos los bits adicionales, tanto la columna de paridad como el renglón de paridad por acá abajo, transferimos las columnas, en el receptor se va a rearmar otra vez esta matriz, ¿sí? Es decir, cada una de las columnas que recibimos la vamos acomodando aquí para armar el bloque de datos original. Sí, a continuación lo que tenemos que hacer es verificar la paridad. Por ejemplo, vamos a comenzar a verificar la paridad impar, pero para esto vamos a suponer que aquí al transferir esta columna
ocurrió una ráfaga de tamaño 5 que terminó alterando a todos estos bits que tengo marcados con rojo. ¿Sí? Entonces, suponiendo entonces que ocurrieron estos 5 errores en ráfaga, vamos a verificar la paridad por renglones. Tenemos aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits iguales a 1, entonces este renglón está correcto. En el siguiente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits iguales a 1, entonces aquí es probable que haya ocurrido un error. ¿Sí? En el siguiente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 bits iguales a 1, entonces aquí probablemente también tengamos un problema. ¿Sí? En el siguiente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 bits iguales a 1, que no corresponde con la paridad par que habíamos acordado, entonces ahí también tenemos un error. En el siguiente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 bits iguales a 1, ¿sí? Aquí también tenemos un fallo. ¿Sí? En el siguiente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 errores iguales, 5 bits iguales a 1, entonces ahí también hay un error, no corresponde con la paridad par. En el último tenemos 2, 3, 4, 5, 6, entonces aparentemente este está correcto. ¿Sí? Y hacemos lo mismo por columnas. Ahora vamos a revisar esto. En el caso de la primera columna tenemos 2, 3, 4 bits iguales a 1. En la segunda 1, 2, 3, 4 bits iguales a 1. En la tercera 1, 2, 3, 4 bits iguales a 1. En la cuarta tenemos 1, 2, 3. Entonces aquí tenemos un problema. ¿Sí? En la siguiente tenemos 2 bits iguales a 1. En la siguiente 4. En la siguiente 2. En la siguiente 2. En la siguiente tenemos 6. En la siguiente tenemos 2, 3, 4, 5, 6. Y en la última tenemos 2, 3, 4. Entonces, aparentemente estas 3 columnas, ¿sí? Y estas otras columnas están correctas, ¿sí? Salvo esta columna en donde sí detecté errores y estos renglones en donde también detecté errores, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en este caso, si suponemos que la ráfaga afectó solamente a estos bits de esta columna, pues incluso si se dan cuenta ustedes podemos nosotros determinar exactamente cuáles son los bits en los cuales ocurrió el error. Por ejemplo, pues uno de los bits que me marca aquí con un error es este, ¿sí? Que incluso yo podría corregirlo, ¿sí? Lo mismo podríamos hacer con los demás. Generalmente hay otros métodos que se utilizan para llevar a cabo la corrección, pero en este caso, por ejemplo, pues podemos incluso utilizar esta misma técnica para poder llevar a cabo la corrección, ¿sí? Ahora, respecto a la ráfaga que mencionábamos, en todos los medios, generalmente los fabricantes, ¿sí? Nos pueden indicar cuál es el tamaño máximo de las ráfagas que se pueden llegar a presentar, ¿sí? Cuando yo llevo a cabo una transmisión. Por ejemplo, si yo utilizo un tipo de cable de cobre, por ejemplo, y el fabricante me dice que en ese cable, estadísticamente, las ráfagas que ocurren o las pérdidas que pueden llegar a ocurrir, bueno, no pérdidas, sino alteraciones, llegan a corromper un máximo de 20 bits consecutivos, es decir, el tamaño máximo de una ráfaga es de 20 bits. Entonces, si yo considero ese dato y tomo aquí una cantidad de bloques de datos mayores al tamaño de la ráfaga máxima, con eso puedo garantizar que voy a ser capaz de identificar todos esos errores que se produzcan en una ráfaga, ¿sí? Incluso si esos errores llegan a modificar más de una columna, ¿sí? Una o dos columnas, que es el máximo. Si los errores llegan a alterar más de 2 columnas, ahí ya se me va a complicar. Tendría que considerar en ese caso entonces una matriz de un tamaño diferente. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo estoy manejando bloques aquí de tamaño 7, ¿sí? 7 bloques de datos, ¿sí? ¿No es cierto? 6 bloques de datos. Entonces, si se fijan, haciendo uso de este método, yo sería capaz de verificar si errores que ocurran en ráfagas de hasta un tamaño máximo de 6. Si los errores ocurren en ráfagas de un tamaño mayor a 6, ya va a ser más complicado que yo pueda llegar a detectarlos. Por ejemplo, vamos a considerar este mismo caso que teníamos, ¿sí? En donde habíamos alterado este dato, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en este mismo caso,
si yo tuviera una alteración de la siguiente forma, por ejemplo, se alteraron estos últimos 2 bits, ¿sí? Déjenme copiar aquí, ¿sí? Se altera estos bits, ¿sí? Voy a cambiar esto, ¿sí? Bueno, se altera este bit y se altera este bit, ¿sí? Bueno, si yo tengo una cantidad de alteraciones, se alteraron estos últimos 2 bits, ¿sí? Y se alteraron los siguientes bits de la siguiente ráfaga, ¿sí? Es decir, yo tuve una alteración en estos bits, los últimos 2 de una columna, ¿sí? Y los primeros bits de la siguiente, ¿sí? Ahí ya va a ser mucho más complicado que yo pueda llegar a detectar. Por ejemplo, si la ráfaga que ocurrió alteró toda esta columna y toda esta columna, las 2 columnas completas, como yo tengo una cantidad par de modificaciones, de bits modificados, al llevar a cabo la verificación de la paridad por renglones, no voy a tener la posibilidad de detectar los errores, que es lo mismo que nos pasaba con el bit de paridad, ¿sí? Por esa razón es que este método nos funciona, incluso si la ráfaga llega a afectar a una cantidad de columnas mayor a 1, pero siempre y cuando no rebase el tamaño máximo de mi matriz, ¿sí? La dimensión de las columnas, ¿sí? Si llega a superar el tamaño de las columnas, ya va a ser mucho más complicado poder detectar, ¿sí? Los errores que están ocurriendo. Por ejemplo, si esos errores llegan a alterar a una columna, a 2 columnas completas, ¿sí? Como la alteración se dio en 2 bits para cada uno de los renglones, pues esto ya va a ser muy complicado que pueda yo detectar los errores, ¿sí? Entonces ahí es donde entra el juego lo que comentábamos de la ráfaga. El tamaño máximo de la ráfaga lo que hace es determinar la cantidad de bloques que puedo yo manejar aquí, de tal forma que pueda yo garantizar que voy a poder detectar los errores, ¿sí? Entonces, y como les comentaba hace un momento, por ejemplo, si tenemos un medio en el cual estadísticamente ya se ha probado que las ráfagas que ocurren no llegan a alterar a una cantidad mayor de 20 bits, pues entonces si yo manejo, por ejemplo, matrices de tamaño 30, ¿sí? Con matrices en las cuales la dimensión de las columnas es igual a 30, por ejemplo, en donde se supera la cantidad de bits modificados en una ráfaga, y con eso puedo garantizar que voy a ser capaz de detectar todos los errores que lleguen a ocurrir, ¿sí? Incluso si llegan a modificar más de una columna, ¿sí? Bueno, ahora otro de los métodos utilizados es el de la suma de verificación. En este caso, el método funciona de la siguiente forma. Yo voy a tener otra vez un conjunto de bloques de datos que quiero transferir. ¿Sí? A esos bloques de datos les quiero calcular una suma de verificación, ¿sí? Para poder enviársela al receptor. Entonces, esto va a funcionar de la siguiente manera, ¿sí? Yo voy a tomar estos bloques de datos, los primeros 2 bloques de datos, estos 2, ¿sí? Y los voy a sumar. Esa suma la voy a hacer en binario, es una suma binaria, ¿sí? En este caso, esa suma va a estar representada por el XOR. Aquí no tenemos acarreo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, tomo yo estos 2 datos, ¿sí? Estos 2 bloques de datos, y voy a aplicar un XOR sobre esta información, ¿sí? Y el resultado, ¿sí? Que obtenga, lo voy a tomar y voy a calcular la suma con el tercer bloque de datos. Entonces, tomo estos 2, ¿sí? Calculo esta suma, tomo el resultado y a ese resultado le sumo el tercer bloque de datos, ¿sí? Utilizando nuevamente un XOR, ¿sí? Un OR exclusivo. Si tuviera yo una secuencia de 10 bloques de datos, pues entonces tengo que tomar este resultado, sumarle el cuarto bloque y al resultado sumarle el quinto y así consecutivamente. Una vez que obtengo ya la suma final, suponiendo que en este caso solamente tenemos 3 bloques de datos, esta sería la suma resultante, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer a continuación es calcular el complemento a 1 de esta suma, ¿sí? Calcular el complemento a 1 de este dato, que en este caso me daría esta secuencia de bits, ¿sí?
simplemente convertimos unos por ceros y ceros por unos, ¿sí? Entonces, tomamos los bloques por parejas, calculamos la suma, al resultado le sumamos el siguiente bloque. Si hay un dato más, le sumamos a este resultado el siguiente bloque y al resultado de eso el siguiente bloque y así. Una vez que obtenemos el dato final, si calculamos el complemento a 1 y este es el dato que vamos a transferir, esta sería la suma de verificación. ¿Sí? A continuación lo que tenemos que hacer es incluir esta suma de verificación en los datos que estamos nosotros manejando, ¿sí? Y ese es el dato que tenemos que transferir, ¿sí? Bueno, un ejemplo en el cual se llega a utilizar esto, pues es por ejemplo en el caso del protocolo UDP. Los detalles de UDP los vamos a ver más adelante cuando platiquemos de la capa de transporte, ¿sí? Pero bueno, a grandes rasgos lo que se hace es lo siguiente, vamos a tomar nosotros nuestro encabezado, ¿sí? Vamos a incluir por ahí en el encabezado un conjunto de datos, calculamos la suma de verificación y esa suma de verificación la colocamos en uno de los campos del encabezado. ¿Sí? Esa suma de verificación se la enviamos junto con los datos al receptor y el receptor en el momento que recibe esa información lo que hace es volver a calcular nuevamente esa suma, ¿sí? Verificar con respecto a la suma de verificación que recibí del emisor. Sí, y en caso de que no haya una coincidencia, entonces inmediatamente lo que hago es rechazar este bloque de datos porque es muy probable que se encuentre, que se haya corrompido, que esté alterado, ¿sí? Entonces, de la misma forma que veíamos hace un momento, calculamos esa suma de verificación, esa suma se la anexamos a los datos que queremos transferir y esa es la información que le vamos a enviar al receptor, ¿sí? Bueno, los detalles de esto los veremos más adelante. Esta suma de verificación se utiliza en muchos protocolos que vamos a ver por ahí, ¿sí? Uno de ellos es UDP, pero también TCP y otros más lo llegan a utilizar, ¿sí? Bueno, un último método que se utiliza, ¿sí? Hay algunos otros, pero estos son los más importantes. Otro método más que se utiliza para este fin es el que se conoce como CRC, códigos de redundancia cíclica, o también se les conoce como códigos polinomiales, dado que hacen uso de polinomios para el cálculo de la suma de verificación, ¿sí? En este caso, para poder llevar a cabo esto haciendo operaciones de polinomios, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar nosotros un bloque de datos, por ejemplo como un conjunto o una secuencia de coeficientes de un polinomio, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si este es mi bloque de datos, si este bit va a corresponder al término independiente del polinomio, este va a corresponder al coeficiente del término lineal, este del cuadrático, este del cúbico, etc. Para este caso particular, por ejemplo, este bit, el bit más significativo, corresponde al coeficiente del término x a la 9, ¿sí? X a la novena potencia. Entonces, en este caso, estas secuencias de bits que tenemos las vamos a considerar como coeficientes de un polinomio, ¿sí? Para este caso particular, por ejemplo, si consideran ustedes esto, esta secuencia de bits también puede estar representada por este polinomio que tenemos aquí, que sería x a la 9 más x a la 4 más x cúbica más x, ¿sí? Esa es la forma en la que vamos a considerar nosotros las secuencias de bits, ¿sí? Bueno, algunos otros detalles que hay que tener en cuenta. La suma y resta que vamos a utilizar van a estar también calculadas a través del XOR, ¿sí? En este tipo de sumas no se calculan o no se manejan acarreos en el caso de la suma. Por ejemplo, en este caso, 1 y 0 nos da 1, 1 y 1 nos da 0, 0, 0 nos da 0, 1 y 1 nos da 0, etc. Y en el caso de la resta no se manejan bits prestados. De hecho, tanto la operación de X de suma como de resta son equivalentes, ¿sí? Recuerden, estas dos operaciones van a estar dadas a través del OR exclusivo. No se manejan acarreos y no se manejan bits prestados al llevar a cabo las operaciones, ¿sí? Ahora, cuando queremos nosotros hacer uso de CRC entre un emisor y un receptor para poder transferir los datos con sumas de verificación, ¿sí? Hay varios detalles que hay que tener en cuenta, ¿sí?
Uno de ellos, primero, el emisor y el receptor tienen que acordar por adelantado un polinomio que se va a utilizar para calcular la suma de verificación. ¿Sí? Ese polinomio se conoce como polinomio generador. ¿Sí? Bueno, otro detalle importante, en el polinomio generador que acordamos entre el emisor y el receptor, ¿sí? Los bits de orden mayor y orden menor deben ser iguales a 1, no pueden ser 0. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que entre el emisor y el receptor se acordó el uso de este polinomio, ¿sí? Que estaría representado por x a la 8 más x a la cuarta más x cúbica más x. ¿Sí? Bueno, dado que es un polinomio de grado 9, pero el coeficiente del término x a la 9 es igual a 0, y el coeficiente y el término independiente son iguales a 0, este es un polinomio que no podemos utilizar en el caso de CRC. ¿Sí? Forzosamente el bit de mayor prioridad y el bit de menor orden deben ser iguales a 1. No importa el valor de estos de aquí. Bueno, en principio no. En realidad por ahí sí hay algunos detalles que hay que tener en cuenta respecto a los demás, respecto a los bits intermedios, pero en particular el bit que corresponde al coeficiente de grado mayor y el bit que corresponde al término independiente deben ser iguales a 1. Entonces, por ejemplo, este polinomio no lo podemos utilizar en CRC. ¿Sí? Un polinomio como este sí. Si chequen aquí, el bit que corresponde al coeficiente de grado mayor y el bit que corresponde al término independiente son iguales a 1. ¿Sí? Entonces, eso es importante. ¿Sí? Algunos otros detalles, aparte de esos bits. Bueno, el bloque de datos al que le vamos a calcular la suma de verificación debe tener una longitud mayor al polinomio generador. Por ejemplo, si yo aquí estoy acordando el uso de un polinomio de grado 9, ¿sí? Que tiene una longitud de tamaño 10, ¿sí? Es de grado 9, pero su longitud es 10 por el término independiente, ¿sí? Este tipo de polinomio lo tengo que utilizar para calcular sumas de verificación de datos de tamaño 11 o mayor. ¿Sí? El polinomio no puede tener una longitud no te puede tener una longitud mayor al tamaño del bloque de datos que vamos a manejar. ¿Sí? El tamaño del bloque de datos siempre tiene que ser mayor que el tamaño del polinomio que estamos acordando. ¿Sí? Entonces ahí las longitudes son importantes. Y bueno, de la misma forma que en el caso de los bits de paridad, la paridad bidimensional y la suma de verificación, lo que hacemos es calculamos esa suma y se la anexamos al final a los datos que vamos a enviar, de tal forma que con esa información el receptor pueda verificar la integridad de los datos que está recibiendo. Entonces nuevamente tenemos un conjunto de datos. Haciendo uso de CRC y de algunas operaciones de polinomios, vamos a calcular esa suma de verificación con base en estos datos. Y la información que vamos a transferir es el bloque de datos original más la suma de verificación. ¿Sí? Con esa información, el receptor debería ser capaz de calcular nuevamente esa suma de verificación, ¿sí? Y de alguna manera validar que no ocurrieron errores. ¿Sí? Entonces, nuevamente anexamos bits redundantes, en este caso calculados a través de CRC, se los anexamos a los datos y esa es la información que vamos a transferir. ¿Sí? Bueno, ahora, a grandes rasgos, este método que vamos a ver ahorita en el ejemplo funciona de la siguiente manera. Yo tengo un conjunto de datos, tengo un polinomio generador, ¿sí? Al que le vamos a llamar g de x, y a través de ese polinomio generador lo que vamos a hacer es, haciendo uso de operaciones de polinomios, ¿sí? Tenemos que calcular nosotros por aquí una suma de verificación de tal forma que al anexarla al dato original, ¿sí? Este es mi dato original, al anexarle estos datos adicionales, ¿sí? Estos bits adicionales o bits redundantes, lo que estamos haciendo es garantizar que este bloque de datos completo es divisible entre el polinomio generador. ¿Sí? De esa forma es como se calcula esta suma de verificación. Entonces tomamos estos datos, ¿sí?
calculamos nosotros esta suma de verificación de tal manera que al anexar esta suma al bloque de datos original, esto que tenemos aquí sea divisible entre el polinomio generador. ¿Sí? Bueno, ¿para qué hacemos esto? Bueno, una vez que transferimos nosotros esto al receptor, el receptor lo único que tiene que hacer es tomar este bloque de datos, los datos que recibió, calcular la división entre el polinomio generador y verificar que tengamos un residuo igual a 0. Si tenemos un residuo diferente de 0, eso quiere decir que alguno de los datos que tenemos aquí se alteró. ¿Sí? Eso es a grandes rasgos la manera en la que funciona CRC. Entonces tomamos estos datos, calculamos una suma de tal forma que al anexarla, este bloque de datos completo sea divisible entre el polinomio generador. En el receptor simplemente calculamos la división de esto entre el polinomio generador. Si obtenemos un residuo diferente de 0, entonces los datos fueron alterados de alguna manera. ¿Sí? Esa es a grandes rasgos la forma en la cual funciona este método. Ahora, respecto al algoritmo para llevar a cabo el cálculo de la suma con CRC, a grandes rasgos es de la siguiente forma. Bueno, vamos a considerar nosotros nuestro dato original. A este le vamos a llamar dt. Si ese dato original pues va a corresponder con un polinomio, con un cierto polinomio cuyo grado va a estar determinado por la longitud del dato original. Consideramos nosotros la longitud de nuestros datos. Por ejemplo, si este es un dato de tamaño 20, pues entonces m va a ser igual a 20. Consideramos el polinomio generador que ya acordamos entre el emisor y el receptor y tomamos en cuenta nosotros el grado del polinomio generador. Ojo, lo que estamos haciendo aquí es considerar el grado, no la longitud del polinomio generador. Si este polinomio es de grado 9, su longitud va a ser 10, pero su grado es 9. ¿Sí? Ahora, una vez que ya consideramos nosotros el grado del polinomio generador, lo que vamos a hacer es tomar el dato original y le vamos a agregar una cantidad de bits iguales a 0 al final, iguales al grado de g de x. Es decir, si yo estoy haciendo uso de un polinomio generador de grado 5, entonces tengo que anexarle a este dato, tengo que anexarle 5 bits iguales a 0. ¿Sí? A ese dato lo vamos a llamar dtr. ¿Sí? A continuación lo que vamos a hacer es calcular la división entre dtr y el polinomio generador, es decir, el dato que obtuvimos al haber agregado bits adicionales a esto. Calculamos la división entre ese dato y el polinomio generador, haciendo uso de división módulo 2. Y de esa división vamos a considerar nosotros únicamente el residuo. A ese residuo le llamamos R. ¿Sí? A continuación calculamos nosotros este dato que obtuvimos aquí al anexarle bits adicionales a nuestro dato original. Tomamos este dato y a ese dato le vamos a restar el residuo que obtuvimos de esta división. Y este es el dato que vamos a transferir. ¿Sí? Entonces, bueno, para que sea más claro, pues vamos a ver un ejemplo ya con valores. Por ejemplo, tenemos el siguiente dato. Este es mi dato al cual le voy a calcular la suma de verificación. Si este polinomio o esta secuencia de bits, si lo revisan ustedes con calma, corresponde a este polinomio, es decir, x a la 9 más x a la 8 más x a la 6 más x a la cuarta más x al cubo más x más 1. Este es mi dato original, corresponde a este polinomio. ¿Sí? La longitud de mi dato original es de 10. ¿Sí? Tenemos aquí 10 bits. Esa es la longitud de mi dato original. Ahora, para este ejemplo en particular vamos a hacer uso del polinomio generador x a la cuarta más x más 1. ¿Sí? Que en binario correspondería a esta secuencia de bits. Aquí tenemos x a la cuarta, x1 y los términos cuadrático y cúbico están iguales a 0. ¿Sí? Entonces este es mi polinomio generador, mi dato original. Esta es la longitud de mi dato original. El grado de mi polinomio generador es 4. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar este dato y a ese dato asignarle, anexarle al final 4 bits iguales a 0. Ese dato que vamos a obtener aquí, ¿sí? Lo vamos a tomar y lo vamos a dividir entre el polinomio generador y aquí vamos a almacenar el residuo. Y a continuación, este dato que obtuvimos aquí
lo vamos a tomar y le vamos a restar el residuo. Y ese es el dato que vamos a transferir. ¿Sí? Bueno, ya con números, esto sería más o menos de la siguiente forma. Este es mi dato original. Este es mi polinomio generador. El grado de mi polinomio generador es 4. Entonces tomo mi dato original y le anexo al final 4 bits iguales a 0. ¿Sí? Acuérdense, la cantidad de bits que vamos a anexar depende del grado del polinomio generador. Bueno, a continuación lo que tengo que hacer es calcular la división de este dato entre el polinomio generador. ¿Sí? Tomo el residuo de esa división, ese residuo lo voy a almacenar aquí, y a continuación lo que voy a hacer es tomar este dato y a ese dato le voy a restar el residuo de esta división. ¿Sí? Entonces, bueno, esta división se calcula de la siguiente forma. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es colocar aquí el dividendo, que sería este dato de aquí. ¿Sí? Mi dato original más los bits adicionales que le agregamos. ¿Sí? Aquí está mi dividendo. El divisor, pues, es el polinomio generador. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Y comenzamos a hacer la división de la siguiente forma. En este tipo de operaciones, consideramos nosotros que una secuencia de bits, ¿sí? O un polinomio en este contexto es divisible entre otro, siempre y cuando tengan la misma longitud. Y esa parte en la que decimos que tienen la misma longitud, significa que de esta secuencia de bits, el primer bit tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tomamos aquí una cantidad de bits iguales a las del polinomio generador, que serían 5. Esta parte de aquí es divisible entre esto. ¿Sí? Entonces, para este primer bloque tenemos un cociente de 1, multiplicamos 1 por esto, lo colocamos aquí y realizamos la resta. Acuérdense que la resta se lleva a cabo haciendo uso de XOR. Entonces aquí tenemos 0 y 1 me da 1, 1 y 1 me da 0, 0 y 0 me da 0, 1 y 0 me da 1, 1 y 1 me da 0 y este bit lo descartamos. ¿Sí? Este 0 lo descartamos. Ahora, tomamos este 1 y lo colocamos aquí, lo que usualmente nosotros lo llamamos bajar el 1. Entonces bajamos este 1, lo colocamos aquí y verificamos ahora la longitud de esta secuencia. Como esa longitud es igual a la longitud del polinomio generador, entonces otra vez esta secuencia de bits es divisible entre esto. Tenemos entonces aquí un cociente de 1, multiplicamos 1 por esto, lo colocamos aquí, llevamos a cabo otra vez la resta, y aquí me da 0, 0, 0, 0, 0. El último 0 lo descartamos. Bajamos el siguiente 1, lo colocamos aquí, y si se fijan, ahora ya no se cumple que esta secuencia de bits comience con 1. ¿Sí? Como este valor es 0, entonces consideramos que este polinomio tiene una longitud menor a esto y por lo tanto no son divisibles. Entonces en este caso el cociente que tenemos acá es 0, multiplicamos por esto me da 0 y al hacer la resta obtenemos esto. Bajamos el siguiente 0, ¿sí? Otra vez tenemos un polinomio de longitud menor a esta, ¿sí? Entonces el cociente es 0, hacemos la operación y así nos va a ocurrir hasta que llegamos a este punto. ¿Sí? Si se fijan, en este punto, por ejemplo, al bajar este 0, ahora sí, esta secuencia de bits ya es divisible entre esto, ¿sí? Y entonces aquí tenemos un cociente de 1, multiplicamos esto por esto, ¿sí? Y realizamos la resta, ¿sí? Realizamos esta resta y esta resta nos da 0, 1, 0, 1. Bajamos el siguiente 0 y así continuamos. ¿Sí? Una vez que hemos terminado de llevar a cabo la operación, ¿sí? Vamos a obtener nosotros un residuo igual a 1, 1, 0. ¿Sí? Ese es el residuo que obtuvimos de la división, que sería este. ¿Sí? Y el algoritmo que revisamos nos dice que a continuación lo que tenemos que hacer es tomar nuestra secuencia original de bits, ¿sí? Que dividimos, la secuencia que dividimos, que es esta, y a esa secuencia le vamos a restar el residuo. Entonces tomamos esta secuencia, ¿sí? Que son mis datos originales más los bits adicionales iguales a 0, le restamos nosotros el residuo y lo que obtenemos al final es esto. Este es el dato que tenemos que transferir hacia el destino. ¿Sí? Entonces, ese es el procedimiento que se sigue para llevar a cabo
el cálculo de la suma de verificación, ¿sí? Con CRC, para el caso de CRC, ¿sí? Entonces, llevamos a cabo estas operaciones, calculamos la división, ¿sí? Consideramos nosotros el residuo y ese residuo se lo restamos a nuestro dato que habíamos dividido, ¿sí? El resultado que obtenemos es el dato con la suma de verificación y esta es la información que tenemos que transferir, ¿sí? Ahora, si quisieran ustedes ver un ejemplo más sencillo, basado en números enteros, por ejemplo, si lo que estamos haciendo nosotros es algo similar a lo siguiente. Vamos a considerar este como nuestro dato original, 349.814. Y vamos a tomar g igual a 10 como nuestro generador. Si yo calculo el residuo de la división de dt sobre 10, dt sobre g, ¿sí? Lo que tenemos es 349.814 dividido entre 10. El residuo de eso es 4. ¿Sí? Eso lo podemos ver aquí. Si yo tomo el dato original, ¿sí? Y ese dato original le resto el residuo, lo que estoy haciendo yo es obtener un dato que es divisible entre el generador, ¿sí? Entonces tomamos un dato, tomamos un generador, calculamos el residuo de la división, ¿sí? Ese residuo se lo restamos al dato original y eso me da un valor que va a ser divisible entre el generador, ¿sí? ¿Qué pasa si yo ese mismo dato se lo entrego? Por ejemplo, el dato, ahora, el dato que yo tengo que transferir hacia el destino es este, ¿sí? Y ese dato, por la forma en la que fue calculado aquí, yo garantizo que es divisible entre el generador. Si yo entrego ese dato a un destinatario y el destinatario calcula la división entre el generador nuevamente, debería obtener un residuo de 0. Si obtiene un residuo diferente de 0, quiere decir que ese dato fue alterado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo calculé, con estos datos calculé este número, lo envío al receptor. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el receptor se recibe un dato igual a este? ¿Sí? En donde, si se fijan, este valor de 0 que yo había calculado originalmente ya se alteró. Por ejemplo, aquí aparece un 3. ¿Sí? Al calcular la división, el residuo de la división del dato que yo entregué sobre el generador, esto me va a dar un residuo diferente de 0. Y eso me indica que el dato original que me habían enviado fue alterado, ¿sí? Entonces, este es el principio en el que se basa CRC. Si yo calculo el residuo de una división, ese residuo se lo resto a un dato y este es el dato que yo voy a transferir, ¿sí? Al hacerlo de esta manera, yo lo que estoy haciendo es garantizar que este dato que transfiero es divisible entre el generador, de tal forma que el receptor, al calcular la división y volver a obtener el residuo, pueda determinar si el dato es correcto o de alguna manera fue modificado, ¿sí? Ese es el mismo principio que se sigue para llevar a cabo el cálculo utilizando CRC. Y bueno, ya para terminar, hay varios polinomios, ¿sí? Que ya han sido preestablecidos, que ya son utilizados como un estándar, dependiendo del tipo de conexiones, de la tecnología que utilizamos o los estándares que usamos para llevar a cabo la transferencia de datos. Por ejemplo, por aquí al inicio, ¿sí? Cuando hablábamos de Ethernet, mencionamos que en el caso de Ethernet se hace uso de este polinomio, ¿sí? Bueno, este es un polinomio que ya está establecido de manera predeterminada para las conexiones o para la tecnología de Ethernet, y de tal forma que un emisor y un receptor que hacen uso de Ethernet van a usar este polinomio de manera predeterminada. Ya no es necesario acordarlo, simplemente si yo sé que el receptor es compatible con Ethernet, pues entonces puedo utilizar este polinomio para calcular esta suma de verificación y el receptor va a poder entender esos datos que le estoy transfiriendo. Entonces, de la misma forma, hay varios polinomios que ya se han establecido como estándares para ciertas aplicaciones, ¿sí? Entre ellos, bueno, pueden ustedes encontrar CRC8, por ejemplo, CRC6T, CRC16, que hace uso de este polinomio, CRC12, CRC32, por ejemplo, para el caso de Ethernet,
Sí, estos polinomios tienen uso en diferentes ámbitos. Por ejemplo, CRC32 se utiliza por ahí también para verificar la integridad de algunos archivos con PKZip. Sí, algunos de estos, por ejemplo, son utilizados en conexiones, por ejemplo, HDLC o, por ejemplo, en conexiones de tipo LAN. ¿Sí? En el tipo de conexiones o en el tipo de protocolos que se utilizan para conectar redes entre sí. ¿Sí? Entonces, bueno, son algunos ejemplos que pueden ustedes encontrar. Ya son polinomios que se han establecido como estándar. ¿Sí? Bueno, entonces, por lo pronto sería todo. Nos vemos en la próxima.